La pobreza es una condición socioeconómica que afecta el bienestar de las personas y sus familias, lo que limita el desarrollo económico de los países. Por su parte, la desigualdad refiere a la forma en que el ingreso de un país se encuentra distribuido entre la población. De acuerdo con expertos en la materia, pobreza y desigualdad constituyen dos problemas íntimamente entrelazados, cuya trascendencia social, económica, ética y política es tal que su estudio está siempre presente en la agenda y las políticas públicas de los países del mundo. Sobre la situación de la pobreza en México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, informó que México redujo en 8.9 millones su número de pobres a un total de 46.8 millones de personas, casi 16% menos que las 55.7 millones de 2020. Sin embargo, especialistas como Julio Volvinic cuestionan los métodos de evaluación de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. ¿Cómo se evalúa la pobreza en México y cómo garantizar una erradicación importante de la misma? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy en Lo Marginal en el Centro hablaremos acerca de uno de los problemas fundamentales en el presente e histórico de nuestro país, es decir, la pobreza, sus causas, los métodos para medirla y la efectividad de las políticas implementadas para combatirla. Vaya tema. Para nuestra conversación se encuentran con nosotros el día de hoy Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, es economista por el ITAM, especialista en finanzas, crecimiento económico, pobreza e informalidad laboral. Ana, gracias por venir a Lo Marginal en el Centro. No, un gusto, gracias por la invitación. También está con nosotros Pablo Hernández Jaimes, él es maestro, doctor en Sociología por el Colegio de México, es investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, el CEMES, el programa que también patrocina este espacio, Lo Marginal en el Centro, es especialista en temas de educación, desigualdad y estratificación. Pablo, bienvenido de nuevo a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Aquiles. Un gusto estar aquí de nuevo. Un saludo a la audiencia. También un gusto estar con Ana, compartir el espacio. Muchas gracias por la invitación. Sí, el gusto también es nuestro. Bienvenidos, bienvenidas todos los que sintonizan el programa a Lo Marginal en el Centro. El pasado 10 de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer las estimaciones oficiales de la pobreza correspondiente a 2022 a través de una exhaustiva encuesta que incluye la información de más de 150,000 hogares entrevistados que han arrojado algunas lecturas de alguna manera optimistas sobre la reducción de la pobreza en nuestro país. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan efectivas han sido las políticas? Para eso vamos a conversar en Lo Marginal en el Centro. Y para iniciar nuestra conversación, Ana, me gustaría preguntarte acerca de cómo se evalúa la pobreza en nuestro país. ¿Qué aspectos abarcan los indicadores de pobreza y qué información nos proporciona? ¿Cuáles son las ventajas de estos indicadores y cuáles son o podrían ser sus limitaciones? Pues mira, es una pregunta interesante y es muy importante que conozcamos todos la respuesta, ¿no? En México hay dos maneras, si lo queremos ver así, de medir la pobreza. Y las diferencias radican, por un lado, en la periodicidad y por otro lado, en la complejidad. Hay una medición de pobreza que se llama pobreza laboral, que es mucho más oportuna, se publica cada trimestre y se publica un tiempo relativamente corto después de los datos, ¿no? Ahorita ya tenemos cifras del segundo trimestre de 2023 y esa medición de pobreza laboral solo toma en cuenta el elemento de los ingresos laborales de las personas, ¿no? No toma en cuenta ingresos totales de los hogares ni toma en cuenta otros temas de carencia social. Entonces, esa medición, lo bueno que tiene es que es rápida, la podemos conocer poco tiempo después de la medición y nos permite dar seguimiento continuo y más oportuno al tema
de la insuficiencia de ingresos en el país, ¿no? Y el otro lado, la medición que es de la que vamos a hablar ahorita, la que presenta el Coneval cada 2 años, es la pobreza multidimensional. Y esa pobreza, como lo dice su nombre, no solo considera la dimensión de recursos económicos, de ingresos de las personas, sino que toma en cuenta también otros temas que nos hablan de derechos y de condiciones de las personas que afectan y vulneran la calidad de su vida y tienen que ver ya pues con la dignidad de la vida, ¿no? Por un lado, en la pobreza multidimensional medimos y tomamos en cuenta los ingresos totales, ya no solo tomamos en cuenta los ingresos del trabajo de los hogares, sino todo lo que perciben por transferencias, por remesas, por rentas, al igual que lo que reciben por el trabajo. Eso por un lado. Y por otro lado, tomamos en cuenta 6 indicadores que se llaman carencias sociales, que nos hablan del acceso que los hogares y las personas en México tienen a cosas básicas como la educación, los servicios de cuidado de la salud, la seguridad social, la vivienda de calidad, los servicios básicos y la alimentación nutritiva, ¿no? Entonces, estos 6 indicadores de carencia social se toman en cuenta también para evaluar si una persona está en pobreza dependiendo de su falta de ingresos, que los ingresos no le alcancen para cubrir necesidades, ya sea alimenticias o alimenticias y básicas de cuidado personal, y además que enfrente algún nivel de carencias sociales, ¿no? Que de cierta manera no tenga acceso a todos estos elementos que son necesarios para una vida digna, ¿no? Entonces, lo bueno de esta medición multidimensional es su complejidad, o sea, lo completo que es y lo mucho que nos dice acerca de las condiciones de las personas que viven en México, aunque pues su contra es el hecho de que tarda 2 años en publicarse y ahorita en 2023 estamos viendo apenas los datos del año pasado, ¿no? Del 2022. Entonces, tienen los dos sus fortalezas y sus debilidades y lo bueno es que tenemos ambos datos para poder tener una imagen mucho más completa de lo que está pasando en México y ver dónde están los retos. Sí, sí, desde luego creo que la contraparte a a este primer diagnóstico sería pensar qué se puede hacer o cómo combatir la pobreza a partir de los datos que se nos dan. Me parece que podemos hablar sobre eso en una segunda parte. Y te quería preguntar, Pablo, básicamente la misma pregunta: ¿cómo se mide la pobreza en nuestro país? ¿Cuáles son las ventajas de tener un diagnóstico y cuáles son las desventajas también? Sí, bueno, aquí eh, hay un tema importante cuando hablamos de pobreza y es que generalmente la discusión se restringe a cuestiones técnicas. Sin embargo, el concepto de pobreza es muy importante porque este concepto trata de aproximarse a una realidad que no siempre es del todo clara y no siempre todos están de acuerdo. Ahora, en principio, de manera general y con cierto grado de consenso, se puede definir que pobreza son carencias de satisfactores. Ahora, estas carencias limitan la posibilidad de tener una vida digna, muy bien lo decía Ana, pero incluso cuando la pobreza es muy aguda, muy marcada, pueden incluso comprometer la supervivencia, pueden llevar a las personas a experimentar sufrimiento, ¿no? Ese es el fenómeno al que nos queremos aproximar. Los conceptos son variados. En México tenemos esta medición multidimensional desde hace ya bastantes años. Y los indicadores, o más bien, sí, el indicador se construye en los términos que señalaba Ana, considerando cuestiones de ingreso, por un lado, por otro lado, acceso a recursos sociales, educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social. Y básicamente se forman 2 ejes. Y en estos 2 ejes se establecen 2 líneas, una de pobreza extrema. Y aquí es donde aparece también otro debate, uno que particularmente ha presentado o ha puesto sobre la mesa el doctor Julio Volvinic sobre la pertinencia o no de segmentar este sector con carencias, ¿no? Lo que presenta el Coneval es que ellos definen pobreza como aquel grupo de personas que se encuentra por debajo de la línea de pobreza en ambos ejes. Definiendo de manera distinta como vulnerables a aquellos que se encuentran por debajo de solo una de las 2 líneas de pobreza, ¿no? Bueno, esta segmentación se puede discutir la pertinencia. ¿Es útil técnicamente? Sí, porque nos permite distinguir heterogeneidad, diferencias, variaciones al interior de la población con carencias.
Sin embargo, parte de la denuncia, un poco en términos políticos, de esta manera de proceder al evaluar la pobreza es que, bueno, permite reportar una pobreza que es hasta cierto punto menor que si se reportaran como pobres aquellos que tienen todas, vaya, al conjunto de toda la población con carencias, ¿no? Por ejemplo, para los datos de 2022, si consideramos solamente a las personas que están en condición de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con Coneval, tendríamos 46.8 millones de mexicanos, ¿no? Lo cual no es poco, es mucho. Sin embargo, si consideramos al conjunto de personas que tienen carencias de algún tipo, ya sea por insatisfacción o por privación social, que es el término que utiliza Coneval, que carecen de uno o más recursos de estos de educación, salud, etcétera, o que están por debajo de la línea de pobreza en términos de ingreso, el total de personas con alguna carencia asciende a 94 millones, o sea, 3 de cada 4 personas son 72 punto y algo por ciento, si mal no recuerdo, lo cual pues es bastante. Ahora, ¿para qué hacemos la medición? Es importante también. Y uno de los reclamos que se suele hacer desde las perspectivas que critican esta segmentación al interior de las mediciones es que si nosotros nos enfocamos en reducir, digamos, de cierta manera artificial, la cantidad de pobres, denominándolos de otra manera, pues como que se pierde el énfasis necesario para poder solucionar las carencias que tienen, ¿no? En ese sentido, habría otra perspectiva donde se dice hay que tratar de conocer mejor, con mayor profundidad y mayor detalle, mejorando todavía más la medición multidimensional para poder conocer el fenómeno y solucionar el problema. Bueno, esas serían las dos, digamos, un poco el debate que hay ahí. Ahí dejaría yo esta primera intervención. Sí, creo que se ha puesto demasiado claro sobre la mesa cuáles son los pros y los contras de tener herramientas para elaborar diagnósticos tan precisos, aunque me parece muy interesante ese matiz que has deslizado cuando pones, Pablo, en esta situación que de alguna manera se puede maquillar la pobreza, incluso con estos diagnósticos, se puede maquillar la cifra de pobres reales en el país mediante esta segmentación. Creo que es muy importante y quiero que la audiencia también lo retenga porque creo que es algo fundamental también para conocer la situación y para intentar cambiar la situación posteriormente. Según lo han explicado diversos economistas, con la publicación de esta encuesta sobre los resultados de 2022, hay economistas que concluyen contundentemente que México hoy es menos desigual que en 2018, que se ha reducido la desigualdad. ¿Qué tan cierta es esta afirmación, Ana? Creo que podemos empezar a hablar acerca de la pobreza en el país. Hay una reducción considerable de la pobreza en México. ¿Qué factores podrían estar detrás de la reducción de la desigualdad? La reforma laboral, la eliminación del outsourcing. ¿Cómo observas tú el panorama? Pues mira, sobre tu pregunta, esta última que haces acerca de la reducción de la pobreza, me gustaría ligarlo un poco con lo que decía Pablo hace unos minutos, ¿no? El tema de pues, elegir algunas mediciones y omitir otras, ¿no? Porque vemos que a nivel general, con la medición de pobreza total que reporta el Coneval, tomando en cuenta estas carencias en los ingresos, sí se redujo la población en pobreza en el país, ¿no? Vimos una reducción importante que pasó de un 41.9% de la población en pobreza en 2018 a un 36.3% en 2022, ¿no? Y esto sin duda es un avance, pero al ver al interior de esta pobreza y concentrarnos en la pobreza extrema, que es aquella en la que, por un lado, las personas tienen ingresos que no les alcanzan para cubrir una canasta alimentaria básica y además se enfrentan a más de 3 carencias sociales, ahí vemos un ligero incremento, digamos, vemos que hubo un ligero incremento en la proporción de la población afectada, es decir, en 2018 7% de la población estaba en pobreza extrema y en 2022 fue 7.1%, y también vemos naturalmente un incremento ahí en la cantidad de personas, ¿no? Ahora hay 9.1 millones de personas en pobreza extrema, cuando esa cifra era de 8.7 en 2018, ¿no? Entonces creo que ahí es bien importante tener en cuenta la importancia de ver cada una de los resultados que nos da esta medición y pues entender que aunque veamos un avance en lo general,
todavía hay temas que persisten y no todo fue avance al ver estas mediciones, ¿no? No toda la pobreza se redujo en el país, la pobreza extrema se mantiene, todavía afecta a un buen grupo de personas y eso también se vuelve un obstáculo en el camino para mejorar, por un lado, las condiciones de vida de las personas y por otro lado, cerrar las brechas de disparidad, ¿no? Porque todavía persiste mucha disparidad por regiones, entre deciles, entre diferentes tipos de hogares en el país, e incluso vemos que no es suficiente incrementar los ingresos en una región, por ejemplo, para reducir la desigualdad. Entonces, ese es un tema que se mantiene. La pobreza todavía tiene ahí sus asegúnes, todavía hay algunos temas en los que no avanzamos y es importante reconocer todos y no quedarnos únicamente con un mensaje general de que la pobreza se redujo, aunque sin duda es un avance el hecho de que tengamos, en términos generales, menos población en pobreza. Sí, creo que en esta cuestión, por lo que más o menos entiendo, los matices, los matices son muy importantes para entender la lectura de los datos que se nos arrojan, porque no tenemos que olvidar también que son esos, son datos en los cuales también pues la interpretación o las interpretaciones de esos datos y el acercamiento a la realidad pues también funcionan. Y en ese sentido, Pablo, ¿cómo observas tú? ¿Hay una reducción efectiva de la pobreza en México? ¿Qué matices pondrías o cómo lo evaluarías tú? Pues yo estoy de acuerdo con lo que señala Ana. En términos generales se puede hablar de una reducción, ¿no? Pobreza general, sobre todo en términos de pobreza moderada, hay una reducción. Si comparamos este periodo de 2022 con 2 años antes, el avance pareciera todavía más grande por la recuperación de la pandemia. Entonces, de pronto resulta mejor considerar 2018. Al respecto, también hay una reducción, lo cual es bueno, pero precisamente eso, ese 0,1% de aumento en la pobreza extrema, si mal no recuerdo, son como 400,000 personas las que aumentaron, lo cual pues no es menor, es un reto importante. Y otro dato que a mí me parecía relevante es el número de personas que aumentaron, el número de personas con 3 o más carencias sociales que aumentaron de 2018 a 2022, que tampoco es poco, son 7,1 millones de personas más con ese tipo de carencias. A mí me parece importante señalar eso porque a final de cuentas creo que en cierta manera es elocuente para denunciar o para señalar el carácter unilateral de las políticas sociales que ha tenido el gobierno. Centrar todo en transferencias en alguna medida pues ha contribuido a sino a disparar, pues sí, al menos a vulnerar las posibilidades de un grupo amplio de personas de acceder a este tipo de satisfactores, lo cual me parece que es grave. Otra cosa que me parece que es importante de considerar es que si nosotros, bueno, al menos por lo que han señalado varios investigadores, el efecto de reducción de la pobreza se debe en buena medida a los aumentos de salarios, pero no fundamentalmente a las transferencias. Creo que eso nos obliga a preguntarnos qué está pasando con la política social. O sea, si por un lado está desprotegiendo a las personas en términos de acceso a servicios y por otro lado no está teniendo efectos relevantes sobre el ingreso de las personas, pues qué se está haciendo mal, ¿no? Al respecto, Máximo Jaramillo señalaba, por ejemplo, que hay un patrón de distribución más regresivo en la asignación actual de transferencias que en periodos anteriores, a pesar del aumento de los montos y de la cobertura que estos tienen, ¿no? Lo cual pudiera ser explicativo de por qué, a pesar de que se está dando más recurso, no tiene un efecto en reducción de la pobreza, que es lo que a mí me parecía importante señalar. Sí, déjame ver si entendí bien. La reducción de la pobreza, de alguna manera, ha sido efecto del aumento de los salarios y no de los programas de transferencia monetaria. Algo así quisiste decir, Pablo. Sí, efectivamente, al menos por lo que los investigadores han señalado hasta ahorita al momento de analizar los efectos de los tipos de ingreso sobre el ingreso total de las familias, ha tenido mayor presencia los ingresos por salario, lo cual es importante y también es bueno notarlo porque quiere decir que la política laboral puede tener efectos importantes en reducir la pobreza, pero también quiere decir que la política social, pues muy probablemente no está siendo la mejor, vaya, podría ser mejor, ¿no? Y entonces tenemos que pensar qué estamos haciendo y cómo podemos mejorarlo. Sí, efectivamente, sobre eso quisiera hacer énfasis para esta tercera parte de nuestro programa, porque muchos de los analistas, digamos, más cercanos al gobierno de la Cuarta Transformación han señalado como uno de los grandes instituciones que benefician
la reducción de la pobreza ha sido precisamente estas políticas de transferencias monetarias, pero ¿cómo ves eso en esta situación, Ana? Quería preguntarte para terminar con esta conversación, ¿ha sido la política social efectiva como un elemento fuerte para reducir la pobreza en el país? ¿Y qué falta por hacer para buscar una erradicación sostenida de la pobreza? Mira, pues creo que la respuesta contundente, y estoy totalmente de acuerdo con Pablo, es no. No han sido las transferencias, no ha sido la política social del gobierno. Y la palabra clave que mencionaba Pablo es regresiva, porque el hecho de que la política social de este gobierno haya tenido un enfoque universal y haya tenido un enfoque de no focalización de los programas y las transferencias gubernamentales, significa que los ingresos por transferencias crecieron más para los hogares de mayores recursos y no crecieron tanto en los hogares de menores recursos, ¿no? Y por supuesto que donde querríamos que las transferencias crecieran sería en los hogares más vulnerables que menos recursos tienen, y esto se liga directamente con el tema de la pobreza extrema. Si tu política social no está llegando a aquellos que son más vulnerables, que son los que están en pobreza extrema, y está incrementando en los hogares de medianos o altos recursos, la pobreza moderada va a ser más fácil de atender, mientras que la pobreza extrema va a mantenerse constante y va a ser mucho más difícil de erradicar, que es lo que vemos que incrementó incluso ligeramente, ¿no? Entonces, las transferencias en monto total y, por supuesto, el gasto del gobierno en los programas sociales ha incrementado en todos los deciles, en todos los grupos de hogares por ingreso. Se ve un incremento en el monto de las transferencias, pero este monto se ve que salta muchísimo más en los hogares más ricos, ¿no? En el 10% de los hogares más ricos, mientras que en 2018 la transferencia gubernamental promedio recibida era de un poquito menos de 900 pesos, en 2022 fue de más de 1,900 pesos, ¿no? Y en los hogares, el 10% de los hogares con menores recursos, en 2018 recibían por ahí de 1,600 pesos, y esto creció solo en 400 pesos a 2,000 pesos en 2022, ¿no? Entonces, no es progresivo, no está atendiendo a los más vulnerables esta política social, y eso no significa que va a empeorar la pobreza, pero significa que no va a mejorar al ritmo al que podría mejorar, ¿no? Y lo que ha impulsado, como decía Pablo, esta mejora en la pobreza, esta mejora en las condiciones de vida de las personas, es el lado de los ingresos laborales, ¿no? El lado del empleo, el lado del funcionamiento de la economía, que por supuesto tiene que ver con otras cosas como la inversión, la política laboral, el tema de los salarios, no solo mínimos, sino el impulso a los salarios en general. Entonces, creo que es importante darnos cuenta de que si bien el gasto en términos generales del gobierno en transferencias incrementó, la falta de focalización y la falta de una estrategia clara que realmente permita que estos recursos lleguen a los más vulnerables hace que nos atemos una mano detrás de la espalda y que no podamos atender la pobreza de la manera que podríamos atender. No, creo que esto es muy revelador. Creo que la contundencia con la que se manifiesta esta cuestión tanto para mí como para la audiencia, para nosotros, sí nos revela un poco algo o nos sorprende en alguna medida, sobre todo porque la política social supuestamente es el puntal del desarrollo, el puntal de la cuarta transformación, y entender que no ha funcionado de la manera en que supuestamente debía funcionar, creo que al menos es para señalarlo, para apuntarlo, sobre todo en el sentido en que ambos lo han mencionado, ¿no? Para intentar mejorar. Y en ese sentido, Pablo, quería terminar esta conversación haciéndote una última pregunta. ¿Es posible medir de una manera más efectiva la pobreza? Y sobre todo, ¿es posible combatir la pobreza de una manera también más efectiva? Bueno, son dos grandes preguntas. Si es posible medir mejor, yo creo que sí, de entrada. Más bien creo que me gustaría centrarme en la última cuestión, ¿no? Medir definitivamente creo que es posible, mejorar siempre las mediciones. También creo que siempre es algo deseable. Ahora, con las mediciones que ya hay, incluso con las mediciones que ya hay, que uno siempre pudiera decir que son imperfectas o son perfectibles, ya es posible hacer algo, ¿no? Entonces, habría que avanzar hacia allá.
creo yo que uno de los problemas principales que tiene la actual estrategia de política social es su carácter unilateral, no querer resolver todo por la vía de las transferencias. Y bueno, a final de cuentas esto hace que las soluciones pasen necesariamente por el mercado. Y el mercado puede solucionar muchas cosas probablemente, pero no todas. Y hay cosas que probablemente incluso sea mejor resolverlas de otra manera, ¿no? En ese sentido, yo pensaría que hay al menos tres grandes cosas. Voy a empezar casi que como con mi lista de los Reyes Magos, cosas que se podrían hacer para solucionar la cuestión, ¿no? Una es precisamente ponderar o tratar de regular esta cuestión de qué tanto es necesario resolver por la vía del mercado y qué cosas no, ¿no? Hay cuestiones como la salud, la vivienda, la educación, que probablemente haya que establecer cierto grado importante de intervención, ¿no? Que no pase directamente por hacer las transferencias. Y bueno, la política actual hace que con las transferencias todo pase por la vía del mercado. La otra, pues creo que es el gran problema o la gran cuestión, sería desarrollar estrategias más integrales, ¿no? De reducción de la pobreza, que aporten, o más bien, que impliquen una recaudación fiscal progresiva, que creo que es importante, sobre todo para acrecentar, digamos, la bolsa de dinero que tiene disponible el Estado para poder intervenir, y por otro lado, que ese gasto sea más redistributivo, más progresivo. Eh, en vez de ser regresivo, ¿no? Ahora, aquí hay muchas cosas que se podrían hacer, desde mejorar el transporte público, mejorar las condiciones de las escuelas, el acceso a salud, las condiciones del sistema de salud, pero bueno, un montón de cosas y todo eso requiere un montón de recursos. También los servicios de las colonias, las carencias en infraestructura, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer. Pero yo agregaría un tercer punto, porque creo que a veces cuando hacemos este tipo de análisis hay cosas que se nos escapan, o que con no poca frecuencia se omiten, y creo que es necesario complementar este tipo de política social con una política de crecimiento económico, yo diría una política industrial, porque a final de cuentas, si no hay desarrollo económico, es difícil no solo sostener este tipo de políticas, sino también profundizarlas o avanzar en ellas, ¿no? Entonces yo creería que es necesario desarrollar una estrategia con una política industrial que permita no solo profundizar la política social, sino incluso también la política laboral, ¿no? Ya solo con el desarrollo económico y la política laboral se podrían hacer muchas cosas en términos de reducción de la pobreza. Sin embargo, esto también permitiría no solo sostener, sino también profundizar este tipo de políticas, porque sería más factible incluso mantener una fiscalización progresiva y incrementar los recursos del Estado y resolver estos problemas de redistribución de la riqueza, ¿no? Son las tres grandes cosas, casi que una lista de deseos. Es difícil, creo que algo se puede hacer, la política fiscal a lo mejor es de lo que está más a la mano, pero bueno, así lo pondría yo, es como el gran horizonte, digamos, habría que ir viendo por dónde se puede avanzar. Sí, es extraño porque al inicio de la administración se nos decía que para combatir la pobreza bastaba con acabar con la corrupción. Creo que es una cuestión mucho más compleja. Y quiero agradecer a Pablo, quiero agradecer a Ana por haber participado, por haber venido a Lo Marginal en el Centro. Me parece que hemos aprendido mucho el día de hoy. Creo que quedan muy claras varias cuestiones. Gracias, Pablo, gracias, Ana. Gracias a todos los que nos sintonizan en Lo Marginal. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.